Azteca, de Gary Jennings. Última pars. Parte última. Como ya les había dicho, reverendos escribanos, el nombre de nuestro mes 11, Ochpanistli, quería decir el barrido de las calles. Ese año, el nombre tomó una importancia nueva y siniestra. Fue a final del mes, la temporada de lluvias estaba ya terminando, cuando Cortés inició la marcha tierra adentro conforme los había amenazado. Dejó sus remeros y algunos de sus soldados para vigilar la población de la Villa Rica de la Veracruz y se dirigió hacia el oeste, camino a las montañas, en compañía de 400 hombres blancos y unos 1,300 guerreros totonaca, todos ellos armados y vistiendo sus trajes de guerra. Había otros 1,000 hombres totonaca que servían como tamemime para cargar las armas de reserva, así como los cañones desarmados y sus pesados proyectiles, provisiones de viaje y demás. Entre los cargadores se encontraban algunos espías de Moctezuma, que fielmente se comunicaban con otros quimichime apostados a lo largo de la ruta, y de esta manera nos mantenían informados a todos nosotros en Tenochtitlán sobre las personas que formaban el grupo de Cortés y su avance. Cortés dirigía la marcha, según nos dijeron, llevando su armadura de metal brillante y montando el caballo que burlona pero afectuosamente llamaba la muía. Su otra posesión femenina, Malintzin, portaba su estandarte y caminaba orgullosamente junto al estribo de su cabalgadura. Solo unos cuantos de los otros oficiales llevaban a sus mujeres, porque hasta los soldados de más bajo rango esperaban que les dieran otras, o conseguirlas ellos por el camino. Pero según nos informaron los quimichime, sus perros y caballos se encabritaron, se mostraron tercos y les causaron problemas al llegar a las montañas. También en esas alturas, Tlaloc había prolongado su estación lluviosa. La lluvia era fría. El viento soplaba mezclado frecuentemente con aguanieve. Los viajeros caminaban empapados y ateridos. Sus armaduras caían pesadamente húmedas, agobiándolos, y difícilmente pudieron disfrutar de ese viaje. «Ayo», dijo Moctezuma muy complacido. «Vaya, ya se darán cuenta de que el interior del país no es tan hospitalario como las tierras calientes. Ahora les enviaré a mis hechiceros para hacerles la vida más pesada». Cuitláhuac dijo ceñudo: «Mejor deja que lleve a los guerreros para hacerles la vida todavía más imposible». Pero Moctezuma siguió diciendo: «No, prefiero pretender una ilusión de amabilidad mientras sirva a nuestros propósitos. Deja que los hechiceros maldigan y aflijan esa tropa hasta que por sí mismos desistan sin saber que fue cosa nuestra. Deja que informen a su rey que la tierra es insana e impenetrable, para que no le den un informe malo de nosotros». Los hechiceros, acatando apresuradamente sus órdenes, se fueron hacia el este, disfrazados como viajeros comunes. Ahora bien, los hechiceros pueden ser capaces de hacer muchas cosas extrañas y maravillosas, más allá del poder de la gente ordinaria. Pero los impedimentos que pusieron en el camino de Cortés fueron tan ineficaces que daban lástima. Primero, adelante del camino por el que iban a pasar, extendieron unos hilos delgados entre los árboles, de los cuales colgaron unos papeles azules con signos misteriosos. Aunque esas barreras se suponía que debían ser impenetrables para cualquiera excepto para los hechiceros, la muía, que iba al frente de la caravana, sin ningún cuidado las rompió y pasó entre ellas. Y tal vez ni Cortés ni nadie se fijó en esas cosas. Los hechiceros le mandaron decir a Moctezuma no que habían fallado, sino que los caballos poseían cierto hechizo
que había vencido esa estrategia en particular. Lo que hicieron después de eso fue reunirse secretamente con los Quimichime, quienes viajaban en la caravana sin levantar sospechas, y tomaron medidas para que los espías mezclaran savia de ceiba y frutas de tonaltiu en las raciones de los hombres blancos. Cuando alguien toma la savia del árbol de la ceiba, llega a tener un hambre tal que come vorazmente de todo lo que tenga a su alcance, hasta que en unos cuantos días solamente engorda a tal punto que no puede moverse. Al menos eso nos dicen los hechiceros. Yo nunca he presenciado ese fenómeno, pero ya se ha comprobado que el fruto del tonal sí hace daño, aunque de un modo menos espectacular. El tonal es lo que ustedes llaman la pera espumosa, y es el fruto del nopali, y los primeros españoles no sabían cómo pelarlo con cuidado antes de comérselo. Con eso los hechiceros esperaban que los hombres blancos se sintieran intolerablemente atormentados por tener esas espinitas invisibles clavadas, y muy difíciles de quitar en sus dedos, labios y lengua. El tonal también tiene otro efecto. La persona que come su pulpa roja, su orina se torna de color todavía más rojo, y aquel que no sepa esto pensará que está orinando sangre, y se sentirá aterrorizado en la certeza de que está mortalmente enfermo. Si la savia de la ceiba engordó a los hombres blancos, ninguno de ellos llegó a estarlo tanto como para quedar inmóvil. Si los hombres blancos maldijeron las espinas del tonaltín o vieron con preocupación su orina roja, eso tampoco los detuvo. Tal vez sus barbas les daban cierta protección contra las espinas, y hasta que yo sepa, siempre orinaban de un color rojo. Pero es casi seguro que la mujer Malintzin, sabiendo lo fácil que sería envenenar a sus nuevos compañeros, prestaba mucha atención a lo que comían, y les enseñó cómo comer tonaltín, y les dijo qué efecto esperar después. De todos modos, los hombres blancos siguieron inexorablemente su camino hacia el este. Cuando los espías de Moctezuma llevaron las noticias de los fracasos de sus hechiceros, portaban una noticia aún más alarmante. Cortés y su grupo estaban pasando por las tierras de muchas tribus pequeñas que habitaban en esas montañas, tribus como los Tepeyahuaca, los Xica y otras que nunca habían pagado los tributos de buena gana a nuestra triple alianza. En cada pueblo, los soldados totonaca gritaban: «¡Venid! ¡Uníos a nosotros! ¡Uníos a Cortés! Nos lleva a liberarnos del detestable Moctezuma». Y aquellas tribus contribuyeron voluntariamente con muchos guerreros. Así que, a pesar de que varios de los hombres blancos eran llevados en camillas, por haberse herido al caer de sus caballos encabritados, y aunque muchos de esa tierra baja totonaca se cayeron en las orillas del camino por haberse puesto enfermos con el aire tan delgado de aquellas alturas, el grupo de Cortés, en lugar de disminuir, aumentaba en fuerzas. «¿Oíste, venerado hermano?», le reclamó violento Cuitláhuac a Moctezuma. «Estas criaturas hasta se han atrevido a presumir de que vienen a enfrentarse personalmente contigo. Tenemos toda clase de excusas para caer sobre ellos, y debemos hacerlo ahora. Como lo ha dicho el señor Mixley, están casi completamente indefensos en esas montañas. No tenemos por qué temerles a sus animales o a sus armas. Ya no puedes seguir diciendo: «¡Esperen!». Digo, esperen, dijo Moctezuma imperturbable, y tengo buena razón para decirlo. El esperar salvará muchas vidas. Cuitláhuac literalmente aulló. Entonces dime,
¿Cuándo se ha visto en toda la historia que se pueda salvar una sola vida humana? Motecuzoma, disgustado, contestó: Está bien. Entonces hablo de no terminar innecesariamente con la vida de un guerrero mexicatl. Quiero que sepas esto, hermano. Esos extranjeros, en estos momentos, se acercan a la frontera oriental de Tlaxcala, la nación que durante tanto tiempo ha resistido los asaltos feroces, aún de nosotros los mexica. Esa nación no estará dispuesta a recibir otro enemigo de diferente color, que le llega de otra dirección. Deja que los texcalteca peleen con los invasores, y nosotros los mexica obtendremos ganancia por lo menos en 2 aspectos. Los hombres blancos y sus totonaca seguramente serán vencidos, pero también espero que los texcalteca sufran bastantes pérdidas, lo suficientemente grandes como para que nosotros podamos atacarlos inmediatamente después y por fin vencerlos totalmente. Si durante esa batalla llegamos a encontrar algún hombre blanco todavía vivo, lo ayudaremos y le daremos albergue. Así aparecerá que hemos peleado con el fin de rescatarlo solamente, y nos ganaremos su gratitud y la de su rey Carlos. ¿Quién nos puede decir qué beneficios nos resultarán de eso en el futuro? Por lo tanto, seguiremos esperando. Si Motecuzoma hubiera compartido con Xicotenca, el gobernante de Tlaxcala, lo que había sabido de las capacidades y limitaciones guerreras del hombre blanco, sabiamente los texcalteca hubieran atacado a los hombres blancos en algún lugar de aquellas montañas empinadas que tanto abundan en su nación. En lugar de eso, el hijo de Xicotenca, que también era jefe de guerreros y que se llamaba Xicotenca el joven, escogió defenderse sobre uno de los pocos terrenos planos y extensos de su tierra. Acomodó a sus tropas a la manera tradicional en preparación para una batalla normal, una en la que ambos oponentes equilibraban sus fuerzas, intercambiaban las formalidades tradicionales y luego empezaban la lucha cuerpo a cuerpo para probar quién era el más fuerte. Xicotenca pudo haber escuchado rumores de que el enemigo nuevo poseía más que una fuerza humana, pero no tenía modo de saber que a ese nuevo enemigo no le importaba en absoluto las tradiciones de nuestro mundo y las reglas guerreras establecidas por nosotros. Según supimos más tarde en Tenochtitlán, Cortés salió de un bosque, a orillas de esa tierra plana, al frente de sus 450 soldados blancos, seguidos por cerca de 3000 guerreros totonaca y demás tribus, para encontrarse del otro lado con una pared sólida de texcalteca, por lo menos 10,000. Algunos informes dijeron que eran aproximadamente 30,000. Aun si Cortés se encontraba enfermo, como se afirmaba, hubiera reconocido lo formidable de su adversario. Estos vestían su armadura cojinada, quilted, de colores amarillo y blanco. Portaban muchas banderas de pluma, trabajadas con el águila dorada de alas extendidas de Tlaxcala, y la garza blanca, símbolo de Xicotenca. Amenazantes, tocaban sus tambores de guerra y las flautas guerreras de sonido silbante y agudo. Sus lanzas y macuahuime lanzaban destellos brillantes en la obsidiana limpia y negra que estaba sedienta de sangre. En ese momento, Cortés seguramente deseó tener mejores aliados que los totonaca, con sus armas rústicas hechas de pez espada y huesos puntiagudos, y con sus pesados escudos que no eran más que conchas de tortuga. Pero si Cortés estaba preocupado, tuvo suficiente calma como para mantener su arma más extraña escondida. Los texcalteca solo lo vieron a él, y aquellas de sus tropas que iban a pie. Todos los caballos, incluyendo el suyo, aún estaban en el bosque, y bajo órdenes suyas permanecieron allí, fuera de la vista.
y alcance de los defensores de Tlaxcala. Según lo demandaba la tradición, varios señores texcalteca salieron al frente de sus filas y, cruzando el terreno verde entre los dos ejércitos, presentaron las armas simbólicamente, los mantos y escudos de pluma, para declarar la guerra. Cortés deliberadamente prolongó esa ceremonia, preguntando el significado de ella. Debo decir que para entonces rara vez se utilizaba a Aguilar como intérprete. La mujer Malitzin había hecho un esfuerzo por aprender el español y había progresado rápidamente, porque después de todo, la cama es el mejor lugar para aprender cualquier idioma. Así que, después de reconocer la declaración texcalteca, Cortés hizo la suya, desenvolviendo un pergamino y leyendo, mientras Malitzin traducía a los señores que esperaban. Puedo repetirlo de memoria porque hacía la misma proclamación a la entrada de cada aldea, pueblo, ciudad y nación que se cerraba ante su llegada. Primero, demandaba que se le dejara entrar sin resistencia, y luego decía: pero si no obedecéis, entonces, con la ayuda de Dios, entraré a la fuerza. Haré la guerra contra vosotros con la mayor violencia. Os ataré al yugo de la obediencia de nuestra Santa Iglesia y de nuestro rey don Carlos. Tomaré vuestras esposas e hijos, y los haré esclavos, o los venderé, según el gusto de su majestad. Me apoderaré de vuestras pertenencias, y haré caer todo el peso de mi fuerza, dándoos el tratamiento de súbditos rebeldes que se niegan maliciosamente a someterse a las leyes de sus soberanos. Por lo tanto, vosotros seréis los culpables de todo el derramamiento de sangre y calamidades que surjan a consecuencia de esto, y no culpa de su majestad, mía o de los caballeros que sirven bajo mi mando. Es de imaginarse que a los señores texcalteca no les gustó mucho oírse llamar súbditos de un extranjero, o que se les dijera que estaban desobedeciendo a alguien al defender su propia frontera. Lo único que esas palabras orgullosas lograron fue aumentar el deseo de los texcalteca de entrar en una sangrienta batalla, y contra más sangrienta, mejor. Por lo tanto, no contestaron, sino que se dieron la media vuelta y con paso largo atravesaron la gran distancia donde se encontraban sus guerreros, gritando más y más fuerte y tocando sus flautas con más agudeza y sus tambores con más fuerza. Ese intercambio de formalidades había dado a los hombres de Cortés bastante tiempo para armar y acomodar sus 10 cañones de gran boca y 4 más pequeños, y para cargarlos no con esas bolas con fuerza demoledora, sino con pedazos de metal cortado, vidrio roto, grava áspera y demás. Los arcabuces estaban sobre sus soportes, listos para ser disparados, y las ballestas también estaban en posición. Cortés rápidamente dio órdenes, y Malitzin se las repitió a los guerreros aliados, y después se apresuró a ponerse a salvo, retrocediendo por donde habían llegado. Cortés y sus hombres estaban parados o hincados, mientras que otros permanecieron en el bosque montados en sus caballos. Todos esperaron pacientemente mientras ese gran muro amarillo y blanco de pronto se lanzó hacia adelante, y una lluvia de flechas surgió de él, y cruzó, y el muro se rompió, convirtiéndose en miles de guerreros, pegando sus escudos, aullando como jaguares, gritando como águilas. Ni Cortés, ni ninguno de sus hombres se movió para salir al encuentro como era tradicional hacerlo. Él solamente gritó: ¡Por Santiago! Y el rugir de los cañones hizo que los gritos y ruidos guerreros de los texcalteca sonaran como el crujir de la madera en una tormenta. Todos los guerreros que se encontraban en las primeras filas atacantes
quedaron convertidos en pedacitos de hueso, trozos de carne y bañados en sangre. Los hombres que iban en las siguientes filas simplemente caían, pero lo hacían muertos y sin ninguna razón aparente, ya que las balas de los arcabuces y las pequeñas flechas de las ballestas desaparecían dentro de sus armaduras acojinadas. Y luego se escuchó un trueno diferente, cuando los jinetes salieron a toda velocidad del bosque, con los sabuesos corriendo con ellos. Los soldados blancos montaban con sus lanzas apuntadas y destrozaban al enemigo como quien junta una hilera de chiles en un hilo. Y cuando sus lanzas ya no podían juntar más cadáveres, los jinetes las tiraban y sacaban sus espadas de acero, y encima de sus caballos las movían de tal modo que por el aire volaban manos, brazos y hasta cabezas cercenadas. Y los perros se lanzaron mordiendo, rompiendo y desgarrando, y la armadura de algodón no era ninguna protección en contra de sus colmillos. Los texcalteca estaban comprensiblemente sorprendidos. Aterrorizados y descorazonados ante ese choque, perdieron sus ímpetus y toda su voluntad de triunfo. Se arremolinaban y dispersaban, y manejaban sus armas inferiores desesperadamente, pero con poco efecto. Varias veces sus campeones y Cuachictín los volvían a reunir y a animar para guiarlos en nuevos ataques, pero cada vez que hacían eso, los cañones, arcabuces y ballestas ya estaban listos y soltaban sus terribles proyectiles una y otra vez contra las filas de los texcalteca, causando un daño incalculable. Bueno, no es necesario que relate cada detalle de esa batalla tan desigual. Lo que pasó ese día es bien conocido. De cualquier manera, solo puedo describir lo que más tarde dijeron los supervivientes de ese día, si bien más tarde yo mismo presencié matanzas similares. Los texcalteca huyeron del campo, perseguidos por los guerreros totonaca de Cortés, quienes con voces fuertes y de una manera cobarde gozaron de la oportunidad de participar en una batalla que solo pedía de ellos el que persiguieran los guerreros que se retiraban. En ese día, los texcalteca dejaron tal vez una tercera parte de todo su ejército tirado en el campo, y al enemigo solo lo habían alcanzado a herir superficialmente. Me parece que solo cayó un caballo, y unos cuantos españoles fueron heridos por las primeras flechas lanzadas, y algunos otros fueron heridos de mayor gravedad gracias a los acertados golpes de algunas macuahuime. Pero no hubo ningún muerto, ni fueron puestos fuera de combate por mucho tiempo, ya que cuando los texcalteca habían huido fuera del área de persecución, Cortés y sus hombres acamparon allí mismo en el campo de batalla para curar sus pocas heridas y celebrar su victoria. Considerando las terribles pérdidas que los texcalteca habían sufrido, es una honra para Tlaxcala que a pesar de eso, la nación en sí no se rindió ante Cortés, pues los texcalteca eran un pueblo valiente, orgulloso y desafiante, pero desgraciadamente tenían una fe enorme en la infalibilidad de sus adivinos y profetas. Así es que a esos hombres sabios fue a los que el jefe guerrero Xicotenca reunió urgentemente, la tarde del mismo día en que fue derrotado, y les preguntó: ¿Es verdad que esos extranjeros son dioses, según se rumorea? ¿Son realmente invencibles? ¿No hay alguna manera de vencer sus armas que escupen fuego? ¿Debo seguir perdiendo más hombres buenos por pelear más tiempo? Después de deliberar por los medios mágicos que ellos utilizaran, los profetas dijeron esto: no son dioses, son hombres,
pero la evidencia de esa llama que despiden sus armas nos indica que de alguna manera han aprendido a emplear el poder caliente del sol. Y mientras el sol brilla, ellos tendrán la ventaja de sus armas escupefuegos, pero al bajar el sol, también bajará su poder solar. Al anochecer, solo serán hombres ordinarios, que únicamente podrán emplear armas ordinarias. Serán tan vulnerables como todos los hombres, y estarán muy cansados de los esfuerzos de hoy. Si quieren vencerlos, será necesario que los ataquen de noche. Esta misma noche, o cuando el sol se levante, ellos también se levantarán y arrasarán con su ejército, como quien corta hierba. ¿Atacar de noche?, murmuró Xicotenca. Va en contra de todas las costumbres. Viola todas las tradiciones de un combate justo. A excepción de estado de sitio, jamás se ha peleado de noche. Los sabios movieron sus cabezas. Exactamente. Los extraños blancos no estarán preparados y no estarán esperando tal asalto. Se debe hacer lo inesperado. Los adivinos texcalteca estaban en un error tan grande como con frecuencia sucede con los adivinos de todas partes. Evidentemente, todos los ejércitos de los blancos sí pelean de noche con frecuencia entre ellos mismos, y tienen la costumbre de tomar precauciones contra tal sorpresa. Cortés había puesto centinelas alrededor de su campamento. Esos hombres permanecían despiertos y alertas, mientras sus compañeros dormían con sus armaduras y trajes de batalla, y listos con sus armas cargadas a un lado de sus manos. Aún en la oscuridad, los centinelas de Cortés percibieron con facilidad el primer avance de los exploradores texcalteca, mientras se arrastraban de estómago a través del campo abierto. Los centinelas no dieron ningún grito de alarma, sino que regresaron silenciosamente al campamento y despertaron a Cortés y al resto de su ejército. Ningún soldado se paró de perfil contra el cielo. Ningún hombre se levantó más alto de lo que es una posición sentada o hincada. Ningún hombre hizo ruido. Así que los exploradores de Xicotenca regresaron y le informaron que todo el campamento parecía estar dormido, sin defensas y vulnerable. Lo que quedaba del ejército de los texcalteca se movió en masa, a gatas, hasta encontrarse dentro del perímetro del campamento enemigo. Luego se levantaron para atacar al dormido adversario, pero no tuvieron oportunidad de dar ni siquiera un grito de guerra. En cuanto se enderezaron, y por lo tanto presentaron un blanco fácil, la noche estalló en relámpagos, truenos y silbidos de proyectiles, y el ejército de Xicotenca fue arrasado como quien corta hierba. A la mañana siguiente, con lágrimas en sus ojos ciegos, Xicotenca el Viejo mandó una embajada de sus nobles más altos, portando un cuadro de banderas de tela dorada como señal de tregua, para negociar con Cortés las disposiciones de la rendición de los texcalteca ante él. Grande fue la sorpresa de los enviados al ver que Cortés no portaba el aire de un conquistador. Los recibió con mucho calor y aparente afecto. Por medio de su Malitzin, alabó el valor de los guerreros texcalteca. Sentía que por haber confundido sus intenciones, se habían visto en la necesidad de defenderse, porque según dijo, él no quería que Tlaxcala se rindiera, así es que no aceptaría su rendición. Había ido a esa nación solo con la esperanza de cultivar una amistad y de ayudarla. «Yo sé», dijo él, sin duda bien informado por Malintzin, «que durante mucho tiempo habéis tenido que tolerar la tiranía de los mexica de Motecuzoma. He liberado a los Totonaca
y algunas otras tribus de ese yugo, y ahora haré lo mismo por vosotros. Solo os pido que vuestra gente se una a mí en esta santa y venerable cruzada, que me proporcionéis cuantos guerreros sea posible para aumentar mi ejército. Los nobles extrañados dijeron: pero si nosotros habíamos oído que tú les exigías a todos los pueblos que se doblegaran sumisamente ante tu gobernante extranjero y tu religión, y que se acabara con todos nuestros dioses, ya fueran antiguos o nuevos. Cortés hizo un gesto casual, como haciendo a un lado todo eso. La resistencia de los texcalteca, cuando menos les había enseñado a tratarlos con cierta astucia. Yo pido alianza, no sumisión, dijo. Cuando estas tierras ya hayan quedado fuera de la influencia maligna de los mexica, con gusto les extenderemos las bendiciones de la cristiandad y las ventajas de un acuerdo con nuestro rey don Carlos. Y luego, vosotros podréis ver si queréis aceptar esos beneficios. Pero veamos los asuntos más urgentes. Preguntadle a vuestro estimado gobernante si nos concederá el honor de estrechar su mano en signo de amistad y hacer con nosotros una causa común. El viejo Xicotenca apenas había recibido el mensaje de sus nobles cuando nosotros en Tenochtitlán lo habíamos escuchado por parte de nuestros espías. En el palacio todos nos dimos cuenta, pues era obvio, que Moctezuma se sentía asombrado, abrumado, y estaba enfurecido por el resultado de todas sus predicciones. Casi al borde del pánico, al ver lo que irremediablemente había traído consigo ese error suyo. Era bastante malo que los texcalteca no hubieran detenido a los invasores blancos. Ni siquiera habían sido un estorbo en su camino. Era bastante malo que Tlaxcala no hubiera caído para que luego nosotros la venciéramos. Y lo peor de todo era que los hombres blancos de ningún modo estaban desalentados o debilitados. Seguían viviendo, seguían lanzando amenazas en contra nuestra. Y para colmo, los hombres blancos ahora vendrían reforzados por la fuerza y el odio de nuestros más viejos, más feroces y más encarnizados enemigos. Moctezuma se recobró, tomando una decisión que cuando menos tenía más fuerza que esperar. Mandó llamar a su mensajero veloz más inteligente y le dictó un mensaje, y lo envió corriendo inmediatamente para que se lo repitiera a Cortés. Por supuesto que el mensaje era largo y lleno de un lenguaje florido, pero en esencia decía: estimado capitán general Cortés, no ponga su confianza en esos texcalteca desleales, quienes le contarán cualquier mentira para ganarse su confianza y falsamente, lo traicionarán. Como podrá descubrir fácilmente, la nación de Tlaxcala es una isla completamente rodeada y bordeada por aquellas naciones vecinas de las cuales se ha hecho enemiga. Si usted protege a los texcalteca, será como ellos, despreciado, rehuido y rechazado por todas las demás naciones. Atienda nuestro consejo, abandone a los insignificantes texcalteca y únase a la poderosa triple alianza de los mexica, los acolúa y los tepaneca. Nosotros lo invitamos a que visite nuestra ciudad aliada de Xololan, una marcha sencilla hacia el sur de donde está. Allí se le recibirá con una gran ceremonia de bienvenida digna de tan distinguido visitante. Cuando haya descansado, será escoltado a Tenochtitlán, tal y como lo ha deseado, donde yo, el Güey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, lo espero ansiosamente para estrecharlo como amigo y con honor. Puede ser que Moctezuma quería decir precisamente eso, que estaba dispuesto a capitular al grado de conceder una audiencia a los hombres blancos,
mientras pensaba qué hacer luego? No lo sé. En aquel entonces no me confió sus planes, ni tampoco algún miembro de su consejo de voceros. Pero lo que sí sé es que si yo hubiera sido Cortés, me habría reído de tal invitación, especialmente con la astuta Malitzin a su lado interpretándolo de manera más clara y sucinta. Detestado enemigo, haz el favor de despedir a tus nuevos aliados. Desecha las fuerzas adicionales que has adquirido y hazle el favor a Moctezuma de caminar estúpidamente a una trampa, de la cual jamás saldrás. Pero, para mi gran sorpresa, pues entonces todavía no sabía lo audaz que era ese hombre Cortés, envió de regreso al mensajero aceptando esa invitación y efectivamente marchó hacia él. Marchó hacia el sur para hacer una visita de cortesía a Xololan, en donde fue acogido como un huésped agradable y notable. Fue recibido en las afueras de la ciudad por los dos gobernantes unidos, el señor de lo que está arriba y el señor de lo que está abajo, así como por la mayoría de la población civil y sin hombres armados. Esos señores, Tlaquiach y Tlalchiac, no habían reunido a ninguno de sus guerreros, y no se veía ninguna arma. Todo parecía como Moctezuma lo había prometido, apacible y hospitalario. Como era natural, Cortés no había cumplido todas las sugerencias de Moctezuma. No había despedido a sus aliados antes de marchar hacia Xololan, y mientras llegaba el mensajero de Moctezuma, el anciano Xicotenca de la vencida Tlaxcala había aceptado el ofrecimiento de Cortés de hacer una causa común, y le había puesto bajo su mando a 10,000 guerreros texcalteca, sin mencionar muchas cosas, una cantidad de mujeres texcalteca más bellas y nobles para ser repartidas entre los oficiales de Cortés, y hasta una gran cantidad de sirvientas para ocupar el puesto de criadas personales de la señora Uno Hierba o Malitzin o doña Marina. Así que Cortés llegó a Xololan al frente de aquel ejército texcalteca, además de sus 3,000 hombres sacados del pueblo totonaca y otras tribus, y por supuesto de sus cientos de soldados blancos, sus caballos y perros, su Malitzin y las otras mujeres que viajaban en su compañía. Después de saludar a Cortés debidamente, los dos señores de Xololan vieron con miedo a aquella multitud y suavemente le dijeron por medio de Malitzin: por orden del venerado orador Moctezuma, nuestra ciudad está desarmada y sin defensa. Podemos acomodarlo a usted, señor, y a sus tropas y sirvientes personales cómodamente, pero sencillamente no hay lugar para sus incontables aliados. También nos disculpará por mencionarlo, pero los texcaltecas son nuestros enemigos irreconciliables, y nos sentiríamos muy inquietos si se les permitiera entrar a nuestra ciudad. Así que Cortés, servicialmente, dio órdenes de que su fuerza mayor de guerreros nativos permaneciera fuera de la ciudad, pero acampando en un círculo que la rodeara completamente. Cortés seguramente se sintió lo suficientemente protegido, con todos aquellos miles de guerreros tan cerca y a su disposición sin necesitar ayuda. Y solo él y los demás hombres blancos entraron a Xololan, caminando tan orgullosamente como si en verdad fueran nobles, o montando sus caballos con elegante majestuosidad, mientras la población reunida allí gritaba y lanzaba flores a su paso. Como se le había prometido, a los hombres blancos se les dio lujosos alojamientos. Cada soldado menor era tratado tan obsequiosamente como si fuera un campeón o noble, y se le proporcionaron sirvientes, asistentes y mujeres para sus camas esa noche. Xololan
ya había sido avisada acerca de los hábitos personales de los hombres. Así es que nadie, ni las mujeres cuyas órdenes eran copular con ellos, jamás comentaron sobre el terrible olor que despedían, o de la manera tan voraz que tenían de comer, o el que jamás se quitaban sus vestimentas y botas por apestosas, o cómo rehusaban bañarse, o de su descuido por lavarse, aunque fuera solo sus manos, después de hacer sus funciones excretoras y sentarse a comer. Los hombres blancos vivieron la clase de existencia durante 14 días que los guerreros heroicos podrían esperar como premio en el mundo del más allá. Se les festejó, se les obsequió Oakley y se les dejó emborrachar y portarse tan desordenadamente como querían, y gozaron a lo máximo de las mujeres que se les había asignado. Se les entretuvo con música, baile y canto, y al cabo de esos 14 días, los hombres blancos se levantaron e hicieron una matanza de cada hombre, mujer y niño en Xololan. Recibimos esa noticia en Tenochtitlán, tal vez antes de que el humo de los arcabuces hubieran despejado la ciudad, por medio de nuestros espías, quienes se infiltraban y se escurrían en las propias filas de Cortés. Según ellos, la matanza se hizo por instigación de la mujer Malintzin. Llegó una noche al cuarto de su amo en el palacio de Xololan, donde se encontraba tomando Oakley y divirtiéndose con varias mujeres. Les gritó a las mujeres que se fueran, y luego lo advirtió de una conjura que se estaba fraguando. Ella se había enterado, dijo, al mezclarse y conversar con las mujeres locales del mercado, quienes inocentemente la tomaron por una cautiva de guerrera ansiosa por liberarse de sus captores blancos. Todo el propósito del entretenimiento, tan profuso hacia los visitantes, dijo Malintzin, era para que éstos se confiaran y se debilitaran, mientras Moctezuma enviaba secretamente una fuerza de 20,000 guerreros mexica a rodear Xololan. Dada cierta señal, dijo ella, las fuerzas mexica caerían sobre las tropas nativas que acampaban en las afueras, mientras que los hombres dentro de la ciudad se armarían y atacarían a los hombres blancos que no estarían preparados para hacerles frente. Y ella dijo que mientras regresaba del mercado, había visto a gente de la ciudad agrupándose bajo los estandartes en la plaza central. Cortés salió corriendo del palacio, con sus oficiales menores, quienes también se habían alojado allí, y sus gritos de ¡Santiago! Trajeron a los miembros de sus tropas corriendo de otros alojamientos de la ciudad, tirando a un lado a sus mujeres, sus vasos y levantando sus armas. Como lo había advertido Malintzin, encontraron la plaza llena de gente, mucha de ella portando estandartes de pluma, todos llevando vestimentas ceremoniales que posiblemente tenían aspecto guerrero. A esa gente reunida no se le dio tiempo ni siquiera de levantar un grito de guerra, o de lanzar un reto a combate, o de explicar de algún modo su presencia en ese lugar, porque los hombres blancos inmediatamente descargaron sus armas. Y tan densa era la multitud que la primera serie de balas, flechas y demás proyectiles arrasaron con ellos como si fueran hierba. Cuando el humo se despejó un poco, tal vez los hombres blancos vieron que la plaza contenía mujeres y niños, así como hombres, y tal vez hasta se preguntaron si sus actos precipitados habían sido justificados. Pero el ruido de aquello trajo a sus aliados Texcalteca y a los otros corriendo de sus campamentos a la ciudad. Fueron ellos los que con más maldad que los hombres blancos llevaron la ciudad a la ruina.
y acabaron con su población sin misericordia o discriminación, matando hasta los Tlaquiach y Tlalchiac. Algunos de los hombres de Chololan alcanzaron a correr por armas con las cuales pelear, pero eran tan pocos y estaban tan rodeados que solo podían hacerlo en retirada, moviéndose hacia arriba de los flancos de la pirámide montaña de Chololan. Se debatieron valerosamente hasta llegar a la cima de esta, y al final se encontraban acorralados dentro del gran templo de Quetzalcóatl. Así que sus atacantes simplemente colocaron leña alrededor de éste y lo encendieron, quemándolos vivos.